Mi nombre es Linda, y si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. Las palabras me golpearon como una bofetada física, entregadas con una sonrisa tan brillante que podría haber vendido pasta de dientes en un comercial de televisión, mientras mi nuera, o mejor dicho, la futura esposa de mi hijo, destilaba veneno puro con una calma aterradora. Esta es mi suegra, una mujer perezosa y rellenita que nunca ha trabajado un día en su vida, dijo Jessica, su voz resonando a través del exclusivo restaurante con la crueldad segura de alguien que cree tener todas las cartas bajo la manga. La mesa de 8 personas se quedó en silencio durante exactamente 3 segundos, un silencio denso y pesado, antes de estallar en ese tipo de risa que te eriza la piel. No era diversión genuina, sino esa burla performativa que pasa por ingenio entre personas que confunden la crueldad con la inteligencia y el estatus. Yo me quedé congelada en mi silla, con el tenedor a medio camino de mi boca, observando cómo el rostro de mi hijo Brian pasaba por un ciclo doloroso de vergüenza, resignación y algo que parecía sospechosamente alivio, como si agradeciera que su prometida finalmente hubiera dicho en voz alta lo que él aparentemente había estado pensando todo el tiempo. «Oh, por Dios, Jessica, eres terrible», chilló su dama de honor, una rubia teñida llamada Britney cuya voz podría romper copas de cristal. Pero honestamente, es tan refrescante conocer a alguien que realmente dice lo que todos están pensando. Dejé mi tenedor sobre la mesa y miré alrededor a los rostros de personas que nunca había conocido antes de esta noche. La familia de Jessica, su cortejo nupcial, y la pareja que ella había presentado como sus mentores laborales que la habían ayudado a conseguir su reciente ascenso, todos asintiendo con la cabeza como si descartar a una mujer de 58 años como inútil no solo fuera aceptable, sino admirable. Sin ofender, señora Richardson, continuó Jessica, volviéndose hacia mí con esa sonrisa condescendiente usualmente reservada para niños pequeños o personas con capacidades diferentes. Es solo que algunos de nosotros creemos en contribuir a la sociedad, ya sabes, hacer algo de nosotros mismos en lugar de vivir del trabajo duro de otras personas. Yo me quedé congelada en mi silla, con el tenedor a medio camino de mi boca, observando cómo el rostro de mi hijo Brian pasaba por un ciclo doloroso de vergüenza, resignación y algo que parecía sospechosamente alivio, como si agradeciera que su prometida finalmente hubiera dicho en voz alta lo que él aparentemente había estado pensando todo el tiempo. «Oh, por Dios, Jessica, eres terrible», chilló su dama de honor, una rubia teñida llamada Britney cuya voz podría romper copas de cristal. Pero honestamente, es tan refrescante conocer a alguien que realmente dice lo que todos están pensando. Los mentores laborales que había mencionado, una atractiva pareja en sus 40 años presentados como David y Sandra Walls, se movieron incómodos en sus asientos. Yo los reconocí, por supuesto, ya que había contratado a David como vicepresidente de operaciones hace 3 años y Sandra había estado dirigiendo nuestra división europea desde la primavera pasada. Pero ellos no tenían idea de quién era yo en este contexto, viendo solo lo que Jessica quería que vieran, una mujer de mediana edad con un vestido de tienda departamental, alguien fácilmente descartable. «Jessica, tal vez deberíamos», comenzó Brian débilmente, pero su prometida lo cortó con un movimiento de su mano perfectamente manicurada, diciendo: «Oh, Brian, no te avergüences, todos sabemos que tu mamá es, bueno, ella es lo que es, pero lo importante es que tú no eres nada como ella, tú tienes ambición, impulso, potencial», y se inclinó para besar su mejilla, dejando una marca de lápiz labial perfecta que parecía una marca de propiedad ganadera. Yo me quedé congelada en mi silla, con el tenedor a medio camino de mi boca, observando cómo el rostro de mi hijo Brian pasaba por un ciclo doloroso de vergüenza, resignación y algo que parecía sospechosamente alivio, como si agradeciera que su prometida finalmente hubiera dicho en voz alta lo que él aparentemente había estado pensando todo el tiempo. «Oh, por Dios, Jessica, eres terrible», chilló su dama de honor, una rubia teñida llamada Britney cuya voz podría romper copas de cristal. Pero honestamente, es tan refrescante conocer a alguien que realmente dice lo que todos están pensando. Atrapé la mirada de David al otro lado de la mesa, quien estudiaba a Jessica con la misma expresión analítica que yo le había visto usar durante las revisiones trimestrales cuando los números no cuadraban, mientras Sandra me miraba con algo que podría haber sido simpatía, aunque no podía entender el alcance total de lo que estaba presenciando. «Cuéntale sobre tu nuevo puesto, Jess», instó su padre, un hombre cuyo traje costoso no podía disimular el hecho de que claramente nunca se había saltado una comida. «Mi hija acaba de ser ascendida a directora regional en una de las compañías tecnológicas más grandes de la ciudad, Technoglobal Corp, ya saben, la que ha estado en todas las revistas de negocios». Technoglobal Corp, mi empresa,
la compañía que yo había construido desde una pequeña startup de software hace 22 años, trabajando jornadas de 18 horas y durmiendo en los sofás de la oficina mientras Brian estaba en la escuela primaria. La empresa que ahora empleaba a más de 12.000 personas en 6 países y acababa de ser valorada en $4.000 millones. ¿Directora regional?, preguntó Sandra, atragantándose ligeramente con su vino, pero pensé que acababas de empezar en coordinación de marketing. Sí, interrumpió Jessica suavemente, pero cuando tienes las calificaciones y conexiones correctas, el avance llega rápido. Tengo un MBA de Wharton, 5 años de experiencia en Goldman Sachs y excelentes referencias. Cada palabra era una mentira absoluta, y yo lo sabía porque había revisado personalmente su expediente laboral después de que Brian mencionara que había conseguido un trabajo en mi empresa. Jessica tenía una licenciatura en comunicaciones de una universidad estatal, ningún MBA, y su experiencia previa consistía en 2 años como recepcionista. Es curioso, dijo David lentamente con un tono cuidadosamente neutral. No recuerdo haber aprobado ninguna promoción a director regional recientemente. De hecho, estoy bastante seguro de que esos puestos requieren aprobación de la junta directiva. La sonrisa de Jessica parpadeó por un momento antes de regresar a su máxima potencia mientras decía que no era oficial aún, pero que su supervisor había insinuado que era un hecho. La conversación avanzó hacia los planes de boda, pero yo me encontré observando la dinámica con la mente analítica que me había servido bien en las negociaciones. Jessica presidía la mesa como una reina de pueblo pequeño, disfrutando de la atención de personas que claramente la veían como su boleto a un estrato social más alto. Brian se sentaba a su lado como un accesorio, ofreciendo sonrisas débiles, y yo me sentaba al final de la mesa como un mueble que nadie quería pero que no sabían cómo tirar. El viaje a casa pasó en un silencio sofocante, roto solo por el suave zumbido del motor de mi Mercedes y los suspiros ocasionales de Brian. ¿Qué hay de lo que dijo Jessica esta noche?, pregunté finalmente. No quiso decir nada con eso, mamá, solo es protectora de lo que estamos construyendo. A veces se pone intensa cuando siente que nuestra relación está amenazada. Detuve el auto y miré a mi hijo bajo la luz ámbar de las farolas. A sus 32 años, Brian todavía era guapo de esa manera suave de los hombres que nunca han enfrentado una adversidad real. Brian, ¿de qué manera mi existencia amenaza tu relación? No es tu existencia, es que Jessica viene de una familia donde todos trabajan duro y logran cosas, y luego estás tú, que nunca has tenido una carrera, nunca has contribuido realmente a la sociedad de manera significativa. A Jessica le preocupa que yo pueda heredar esa misma complacencia. Complacencia. Pensé en la reunión de la junta directiva de esa mañana donde aprobamos una expansión de $30 millones al mercado asiático. ¿Qué crees que hago todo el día, Brian? No sé, leer, jardinería, ir a almorzar con otras señoras que no trabajan, cosas normales de jubilados. Tienes suerte de que papá te haya dejado bien provista. ¿Papá? Tu padre murió dejando deudas y un seguro de vida que apenas cubrió el funeral. Brian, me quedaron $12.000. Él me miró como si hablara en otro idioma. Entonces, ¿cómo pagaste mi universidad? ¿Cómo compraste esta casa? Trabajo, Brian, siempre he trabajado. Dirijo un negocio de consultoría tecnológica, desarrollo de software, algo así como la empresa de Jessica. Él se recostó, confundido. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que valoraras a las personas por quienes son, no por lo que pueden proveer. Quería protegerte de personas que podrían verte como una oportunidad en lugar de una persona, gente como Jessica. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina de la esquina en el piso 42 del edificio Techno Global, mirando el horizonte de Seattle mientras revisaba los informes trimestrales. Mi asistente, Patricia, entró con mi café. Tu cita de las 10 está aquí, David Walls. David entró luciendo preocupado. Beth, necesitamos hablar sobre anoche. No me di cuenta de quién eras hasta que Sandra me lo señaló en el auto. Lo sé, David. Él abrió su tablet. Beth, hay cosas sobre la señorita Morgan que necesitas saber, tanto como su futura suegra como CEO de la compañía a la que ella le ha estado mintiendo. Su currículum es ficción, el MBA no existe, su supervisor ha documentado trabajo deficiente, y lo peor, ha estado diciéndole a los clientes que tiene una línea directa contigo y que su futura familia tiene una influencia significativa en Technoglobal para garantizar un trato preferencial. Sentí un frío en el estómago. No era solo una trepadora social, estaba cometiendo fraude corporativo. Quiero una investigación completa, David. Poco después, Brian me envió un mensaje de texto pidiendo almorzar. Le dije que viniera a mi oficina. ¿Tu oficina?
¿Dónde trabajas? Technoglobal, piso 42. Su respuesta fue inmediata. Esa es la compañía de Jessica. Cuando llegó, Patricia lo hizo pasar. Brian Richardson, le presento a Elizabeth Richardson, directora ejecutiva de Technoglobal Corporation. Brian se quedó congelado en la puerta, mirando los premios en las paredes y la vista de la ciudad. Tú eres la CEO, tú construiste todo esto. Sí, desde el garaje mientras tú jugabas videojuegos. Él se dejó caer en una silla, pálido. Me mentiste durante 22 años. Te protegí. Saqué el expediente de Jessica. Brian, Jessica no solo trabaja aquí, ha estado mintiendo sobre sus calificaciones y usando su relación contigo para cometer fraude. Él intentó defenderla, diciendo que tal vez estaba nerviosa. Le mostré un video de seguridad donde Jessica prometía a un cliente acceso exclusivo al aseo debido a sus conexiones familiares. Brian se cubrió la cara con las manos. Hay más, dije suavemente, sacando el informe legal. Contrató a un investigador privado para investigar nuestras finanzas hace 14 meses, un mes antes de conocerte, casualmente. Ella sabía quién eras y cuánto valíamos antes de su primera cita. Brian salió de mi oficina en un estado de aturdimiento, dirigiéndose al piso 39 para confrontarla. Vi por las cámaras de seguridad cómo discutían, y cómo ella cambiaba de táctica, pasando de la ira a las lágrimas manipuladoras. Más tarde, Brian me llamó diciendo que ella tenía una explicación para todo, que el currículum era error de una agencia y que la investigación era solo para entender a la familia. Jessica vino a mi oficina a las 4 de la tarde, transformada en una mujer humilde y arrepentida, vestida modestamente. Señora Richardson, estoy mortificada, comenzó. La dejé hablar, tejiendo sus mentiras sobre agencias de empleo desaparecidas. Entonces saqué las facturas del investigador privado. Esto no es investigación casual, Jessica, esto es espionaje corporativo pagado con tu tarjeta de crédito. Ella palideció pero siguió negando, insistiendo en que amaba a Brian. Espero que sea cierto, le dije, porque mañana descubrirás cómo es Brian cuando no tiene los recursos de su madre para respaldarlo. A la mañana siguiente, en la sala de conferencias de recursos humanos, Jessica llegó con un abogado. David y la directora de RH presentaron la evidencia, credenciales falsas, firmas falsificadas, mentiras a clientes. Cuando mencionaron la investigación financiera privada, su abogado pareció sorprendido. Jessica intentó jugar la carta de suegra celosa, pero la evidencia era abrumadora. Fue despedida de inmediato. Mientras seguridad la escoltaba, me miró con odio y dijo, Brian nunca te perdonará por esto. Esa noche, Brian me llamó furioso, repitiendo la narrativa de víctima que Jessica había construido, que yo la había despedido por rencor personal. Tuve que ser brutalmente honesta. Brian, ella te investigó como una adquisición de negocios, planeó su encuentro contigo, falsificó documentos. El cronograma no miente, empezó a investigarnos un mes antes de conocerte. El silencio al otro lado de la línea fue desgarrador. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó con voz rota. Sospeché hace 6 meses, lo confirmé ayer. Brian fue a ver a Jessica una última vez. Me llamó tarde esa noche, destrozado. Ella lo admitió todo, dijo que era ingenua por pensar que el amor no es estratégico, que todos investigan las finanzas. Brian canceló la boda al día siguiente. Fue doloroso y costoso, perdimos $30,000 en depósitos, pero recuperamos algo gracias a la cláusula de fraude. Mamá, me siento como un idiota, me confesó en la cocina, rodeado de regalos que tendríamos que devolver. No eres un idiota, eres humano y tienes esperanza, y ahora sabes la diferencia entre alguien que te ama y alguien que te tiene en la mira. Pasaron 2 años. Estaba de nuevo en la sala de conferencias de Technoglobal, pero esta vez el ambiente era de celebración. Anuncié a la junta directiva que Brian Richardson asumiría el cargo de director de operaciones, CO. No por nepotismo, sino porque había pasado los últimos 2 años trabajando en cada departamento, desde atención al cliente hasta ventas, demostrando un liderazgo excepcional y una integridad inquebrantable. David Walls, quien lo había mentoreado, sonreía orgulloso. Después de la reunión, brindamos con champaña en mi oficina. Felicidades, CO Richardson. Brian sonrió, luciendo más maduro, más seguro. Gracias, mamá. ¿Sabes? Voy a cenar con Sara esta noche.
Sara era una ingeniera de software brillante que no tenía idea de quién era la familia de Brian cuando empezaron a salir. Le voy a contar todo hoy, sobre el ascenso y sobre quién soy realmente. ¿Estás nervioso? Aterrado, admitió, pero sé que si es la persona correcta, se alegrará por mí, no por lo que puedo darle. Y tenía razón. Esa noche, mientras miraba las luces de Seattle, supe que la lección más valiosa que le había dejado a mi hijo no era la empresa de $4.000 millones, sino la sabiduría para distinguir entre ser amado y ser un objetivo. Jessica se había casado con el hijo de otro rico en Nueva York, siguiendo su plan de negocios, pero Brian había encontrado algo que no se podía falsificar en un informe trimestral, una conexión real. La boda cancelada había sido el precio de su libertad, y cada centavo había valido la pena. El final.